para atender a esta segunda comparecencia, que en este caso es del presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, don Jesús Aguilar, al que quiero dar la bienvenida y darle las gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta Comisión de Sanidad, en lo que el objeto de la ponencia de salud mental y prevención del suicidio, y al que le voy a dar la palabra en este instante. Muchas gracias. Muy bien, pues señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. En primer lugar, permítanme expresar nuestras condolencias más sinceras y profundas por la tragedia que ha causado la Dana, afectando a miles de personas, a centenares de hogares y a toda la sociedad. Estamos completamente impactados y lamentamos profundamente la pérdida y el sufrimiento que están experimentando tantas y tantas familias y también, como es lógico, nuestros compañeros farmacéuticos que están en una situación pues realmente desoladora. Hoy más que nunca, nuestra solidaridad y apoyo está con quienes han sido golpeados por esta catástrofe. Y permítanme que, aunque no sea el objetivo de hoy, dedique unos minutos a decirles cuál es la situación de los farmacéuticos, de las oficinas de farmacia, en las zonas afectadas por la Dana y la situación del suministro de medicamentos a la población. Como es lógico, estamos en permanente contacto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia para poder colaborar con todos los recursos a nuestro alcance y también con toda la distribución farmacéutica. En estos momentos, al menos 92 farmacias en Valencia no pueden operar, bien porque no tienen acceso o bien porque están aisladas por las inundaciones causadas por esta Dana. En total hablamos de más de 200 farmacias afectadas, lo que impacta en más de 1.400 personas que han visto en nuestro ámbito cómo lo están perdiendo todo. El Colegio de Farmacéuticos de Valencia está actualizando las farmacias en la web del propio colegio para que se pueda ir retomando el servicio de la farmacia. Como saben, algunas farmacias se han además expoliado, pero el suministro a la población está siendo la máxima prioridad para que sea garantizada. El objetivo principal ha sido y es normalizar el acceso a los medicamentos de todos los ciudadanos en todas las áreas afectadas. Los medicamentos están llegando a todas las farmacias, con la excepción de Paiporta. Este municipio sigue sin línea telefónica hace un rato, todavía no tenía línea telefónica, y se ha arbitrado un procedimiento para el envío de recetas de los ciudadanos desde el centro de salud a las farmacias, a la farmacia de Torrente, mediante un sistema con la propia ambulancia. En los distintos núcleos se están arbitrando formas para garantizar el suministro, habilitando botiquines, abriendo en las farmacias que se pueden con un punto de atención farmacéutica y también de la mano de Farmamundi, con donaciones de medicamentos también a consejería y a las residencias. Tenemos decenas de farmacéuticos voluntarios en la zona y se han habilitado la atención farmacéutica domiciliaria con Cruz Roja y con Cáritas y con farmacéuticos voluntarios para que presten la dispensación de medicamentos en los domicilios de los pacientes que no pueden salir de sus hogares. Está siendo realmente desolador y desde aquí quiero hacer un llamamiento a que se faciliten los accesos de los farmacéuticos a las zonas afectadas para que puedan actuar como profesionales sanitarios. También estamos haciendo un llamamiento a la sociedad para que no se recojan medicamentos, ni se hagan entregas ni distribuciones de medicamentos sin garantías que puedan poner en peligro a la propia población. Desde el Consejo General hemos habilitado una campaña de recaudación para los damnificados a través de Farmamundi y vamos a crear un fondo de recuperación, lo hemos creado esta mañana, para las farmacias afectadas a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Una vez más, señorías, como vimos en la pandemia o como vimos en el volcán de La Palma, los farmacéuticos nos ponemos a disposición, y así lo hemos hecho, de toda la sociedad, y demostrando nuestra profunda vocación sanitaria y de servicio público. Lamentablemente, en esta gran desgracia se han apagado decenas de esas cruces verdes de las farmacias, esas cruces verdes que siempre han estado encendidas, porque han sido arrasadas y arrastradas por las propias inundaciones.
Pero la labor encomiable de los propios farmacéuticos en esa zona y su trabajo incansable por intentar recuperar la normalidad se merece ese máximo reconocimiento, apoyo y respaldo de todos. Y tras esta declaración, que me parecía fundamental en un día tan importante como es hoy, quiero agradecer de todo corazón a esta Comisión de Sanidad la oportunidad que me brindan de comparecer para tratar un tema de máxima relevancia como es la salud mental y la prevención del suicidio, un asunto que nos concierne a todos y que requiere la colaboración y el compromiso de toda la sociedad. Es un enorme orgullo contribuir con nuestra visión al estudio de la ponencia de estudio sobre la salud mental y la prevención del suicidio y comparezco en representación de la Organización Colegial de Farmacéuticos Españoles, que agrupa a más de 80.000 farmacéuticos colegiados en toda España, quienes desde sus diversas áreas de actuaciones, desde los hospitales, la atención primaria, la distribución, la farmacia comunitaria, ejercen un papel fundamental en la mejora del uso de los medicamentos y también en la protección y la promoción de la salud pública. Nuestra labor, en especial desde las farmacias comunitarias, nos sitúa en una posición única para actuar como un recurso clave en la prevención del suicidio. La red de farmacias españolas, como ustedes saben, cuentan con más de 22.222 establecimientos sanitarios distribuidos por todo el territorio nacional, muchos de ellos en localidades pequeñas, hablábamos de las 200 en Valencia, donde somos, en muchos casos, el primero y el más accesible de los puntos de contacto con el ciudadano. Diariamente, no sé si saben, señorías, que 2.300.000 personas cruzan las puertas de nuestras farmacias, cada una con sus problemas de salud. Como define la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una definición tan contundente como, bajo nuestro punto de vista, acertada y que completa la misma OMS con la definición de salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo es capaz de desarrollar sus capacidades, afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de manera productiva, contribuyendo además a su comunidad. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, cada vez es más frecuente observar cómo la presión social, el estrés laboral, las dificultades económicas y los conflictos personales inciden negativamente en la salud mental de los ciudadanos. En España, según el informe anual del Sistema Nacional de Salud, más de un tercio de la población sufre algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Esta cifra supera el 50% en personas mayores de 75 años y las tendencias nos indican que este número sigue en aumento. Los trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad o los trastornos del neurodesarrollo, afectan fundamentalmente y profundamente la vida de las personas y, en los casos más graves, pueden llevar al suicidio, una de las principales causas de muerte en nuestro país. Según el Observatorio del Suicidio en España, es la primera causa de muerte no natural, con más de 4.000 fallecimientos al año, lo que viene a ser una media de 11 fallecimientos al día. Una cifra que en los últimos 4 años no ha parado de aumentar. Por encima de los síntomas de sus problemas de salud, muchas veces el estigma y la discriminación son las principales barreras en las actitudes de la población general. Esto dificulta la recuperación y la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. El estigma y la discriminación desalientan a las personas a reconocer su problema de salud y a iniciar su proceso de recuperación. La pervivencia de mitos, prejuicios y estereotipos contribuyen a la consolidación del estigma y conducen a la normalización de graves conductas discriminatorias. Y en este contexto, el papel del farmacéutico, especialmente el farmacéutico de farmacia comunitaria, se torna especial y esencial. Nuestra cercanía y el contacto frecuente con los pacientes nos permiten dispensar medicamentos con esas máximas garantías de calidad, de seguridad,
de eficacia y en las adecuadas condiciones de custodia y de conservación, ¿no? Y además proporcionan un apoyo integral a la salud emocional y mental de las personas que acuden a nosotros en busca de ayuda. También, en relación con la frecuencia de las visitas a la farmacia, está la posibilidad de establecer el seguimiento al propio paciente. El farmacéutico es el profesional sanitario que de forma más estrecha puede conocer el conjunto de aspectos terapéuticos del paciente, el régimen farmacoterapéutico pautado, la frecuencia con la que el paciente recoge su medicación o incluso si hay medicación que no está tomando. Somos un recurso sanitario que puede hacer más si se quiere aprovechar y que está integrado además, que es lo fundamental, en la comunidad como ningún otro. Este papel es especialmente relevante en el ámbito de la prevención del suicidio, un fenómeno que muchas veces se oculta tras el silencio, como decíamos antes, el estigma y la falta de recursos adecuados. Permítanme, en este punto de mi intervención, destacar algunos trabajos que en este ámbito estamos desarrollando desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en el marco de nuestra estrategia social de la profesión farmacéutica. Una estrategia sólida que llevamos desarrollando de forma protocolarizada en los últimos 4 años y cuyo propósito es que sirva como instrumento y palanca para canalizar el trabajo de los profesionales farmacéuticos en favor de la sociedad, contribuyendo así a acelerar las transformaciones y retos previstos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno de España, situando la sostenibilidad y los derechos de las personas en el centro de la acción. En el marco de esta estrategia contamos con un Consejo Asesor Social, un espacio que es participativo, innovador y estable, que involucra a representantes de la sociedad civil para abordar conjuntamente los grandes desafíos sanitarios y sociales. Este Consejo Asesor Social, creado en febrero del 2022, está compuesto por 13 organizaciones representativas de la sociedad civil, entre ellas Cáritas Españolas, la Plataforma de Organización de Pacientes, CERMI, la Fundación ONCE, el INSERSO, UNICEF España, Cruz Roja Española y muchas otras que aportan una amplia diversidad de visiones y de experiencias. Junto con el Consejo General, este órgano trabaja de manera colaborativa para impulsar proyectos que contribuyan a una transformación real en los temas claves de salud pública, incluyendo de manera destacada la salud mental. En su primer año de trabajo, este Consejo Asesor desarrolló en el año 2022 un informe pionero titulado La salud mental en España, que fue presentado en su primer foro bajo el lema El abordaje integral de la salud mental, una asignatura pendiente. Un informe que arroja luz sobre la situación actual de la salud mental en nuestro país, proporcionando una visión integral que incluye la presencia de los trastornos mentales, sus causas, los factores de riesgo y el análisis de los sistemas y recursos de atención disponibles. El informe presenta además un decálogo de recomendaciones clave que tienen completo en la documentación que les hemos entregado y entre los que me permito destacar los siguientes. En primer lugar, la importancia de integrar la salud mental en la atención primaria y comunitaria y promover modelos colaborativos entre profesionales sanitarios y no sanitarios. En segundo lugar, la relevancia de aumentar la formación de todos los profesionales en salud mental y reducir la brecha entre las áreas rurales y urbanas en términos de recursos y accesibilidad a los servicios. Y, en tercer lugar, la integración de la red de farmacias en los procesos asistenciales de salud mental, utilizando nuestro potencial como una red centinela para optimizar el uso de medicamentos, mejorar la adherencia terapéutica y, sobre todo, actuar como un primer punto de contacto para los pacientes que necesitan orientación o apoyo emocional. Este trabajo ha continuado en el año 2023 con el desarrollo de un segundo informe que presentamos en febrero de este año en el Congreso Nacional de Farmacéuticos, celebrado en febrero en Valencia, enfocado a los determinantes sociales de la salud. Ambos informes, señorías,
se los hemos entregado con la documentación por si puede ser de interés para la ponencia. Actualmente estamos trabajando ya en el tercer informe del Consejo Asesor Social, esta vez sobre la soledad no deseada, que esperamos poder presentar en marzo del próximo año 2025. Permítanme ahora destacar algunas de las iniciativas que desde los colegios oficiales de farmacéuticos de España, desde el ámbito autonómico o desde el ámbito provincial, se han llevado a cabo para contribuir activamente en la prevención del suicidio y la mejora de la salud mental de la población. Acciones diseñadas para aprovechar al máximo nuestra proximidad con los ciudadanos y nuestra capacidad de poder influir positivamente en sus hábitos de vida y en su bienestar emocional. Por ejemplo, en Aragón, los farmacéuticos están directamente involucrados en la estrategia de prevención del suicidio de la comunidad autónoma. Esta colaboración se basa en el papel de las farmacias como un recurso de proximidad en la detención temprana de personas en riesgo de suicidio y en la derivación de estos pacientes a los servicios de salud mentales adecuados. Otro ejemplo lo tenemos en Málaga, donde el Colegio de Farmacéuticos de esa provincia ha establecido un vínculo estrecho con la Unidad Provincial de Salud Mental, ofreciendo apoyo y colaboración para mejorar la detección y el manejo de los pacientes en riesgo. O también en Navarra, donde las farmacias han desarrollado una campaña específica con el título «Detrás de esta cruz hay vida. Entra y hablemos de suicidio», cuyo objetivo es convertir a las farmacias en lugares de referencia para abordar abiertamente ese problema de suicidio. Esta campaña busca que las farmacias sean puntos de detección y apoyo para las personas en riesgo, facilitando que los farmacéuticos sean una primera línea de escucha, de información y de orientación. Una iniciativa innovadora que pone en valor la capacidad de las farmacias para contribuir a la sensibilización y a la concienciación sobre un problema que tradicionalmente ha sido tabú en nuestra sociedad. Y también en más lugares, como en la región de Murcia, con la campaña Conecta con tu salud mental sobre uso responsable de los psicofármacos, o en Castilla-La Mancha, con la farmacia comunitaria Tu apoyo en salud mental, para sensibilizar a la población sobre los trastornos mentales graves y contribuir a la desestigmatización, o en el Colegio también Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, con el proyecto Itaca, una iniciativa orientada a proporcionar atención terapéutica a los colegiados que padecen problemas de adicción o de salud mental. Y ahora, en las próximas semanas, vamos a impulsar una gran iniciativa nacional para todos los colegios desde el Consejo General, centrado en tres ejes. En primer lugar, la formación a farmacéuticos para fomentar la detección de síntomas y signos indicativos de patología mental, de empeoramiento de la misma o de las conductas de riesgos de pacientes. En segundo lugar, impulsar la educación sanitaria y el autocuidado tanto de los pacientes como de sus cuidadores. Y, en tercer lugar, fomentar la lucha antiestigma desde la farmacia comunitaria. A partir de estas experiencias, señorías, es evidente que los farmacéuticos desempeñamos un papel esencial en la prevención del suicidio y el apoyo a la salud mental. Sin embargo, creemos que es posible hacer aún más. Y por ello, finalizaré con una serie de propuestas o recomendaciones que, si se implementasen, podrían potenciar aún más nuestro impacto en el abordaje de esa nueva realidad sobre la salud mental y la conducta suicida en España. En primer lugar, favorecer la formación continua, especializada y específica en salud mental y prevención del suicidio de todos los profesionales sanitarios de forma integral y compartida. En el caso de los farmacéuticos, esta formación debe incluir la identificación de señales de alerta, la intervención en crisis y el manejo de situaciones difíciles en las propias oficinas de farmacia. En segundo lugar, crear protocolos nacionales de derivación. Proponemos que se establezcan protocolos estandarizados a nivel nacional
para que los farmacéuticos puedan derivar a los pacientes en riesgo de suicidio a los servicios de salud mental correspondientes de manera eficaz y segura. En tercer lugar, integrar al farmacéutico en los equipos multidisciplinarios de salud mental. Los farmacéuticos deben ser reconocidos como miembros claves en los equipos multidisciplinares que gestionan la salud mental. Su inclusión activa permitiría mejorar la coordinación entre los distintos actores del sistema de salud y ofrecer un enfoque más integral y personalizado al paciente. En cuarto lugar, mejorar la adherencia a los tratamientos. Uno de los mayores riesgos en los pacientes con problemas de salud mental es el abandono de los tratamientos. En quinto lugar, integrar la salud mental en la atención primaria y comunitaria. Los farmacéuticos, como profesionales en contacto frecuente con los pacientes, pueden desempeñar un papel crucial en la supervisión y seguimiento del cumplimiento terapéutico, asegurando que los pacientes reciban la mejor atención posible. Señora presidenta, señorías, las farmacias, las oficinas de farmacia y los farmacéuticos somos una parte fundamental de las infraestructuras sanitarias de nuestro país y ofrecemos un apoyo integral a la salud de los ciudadanos. En el ámbito de la salud mental y particularmente en la prevención del suicidio, estamos convencidos de que podemos desempeñar un papel aún más destacado si contamos con la voluntad política de que así pueda ser, integrando a la red de farmacias en las estrategias y en los programas. Es mi deseo que estas propuestas, basadas en el conocimiento, la profesionalidad y la experiencia del trabajo de los farmacéuticos, sirvan como contribución al estudio que espero puedan hacer realidad el deseo de que el suicidio deje de ser la primera causa de muerte evitable, consiguiendo su prevención y su disminución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Aguilar. Pues comenzamos el turno de portavoces. Por Izquierda Confederal tiene la palabra la señora Delgado. Muchas gracias, señor Aguilar, por su exposición, por su información, por toda esta documentación, que voy a seguir con las rimas, y sobre todo por el trabajo que realizan, porque al final las farmacias y las farmacias de barrio son como ese otro vecino que tenemos al lado, que consultamos, que hablamos y que sin ser los médicos de cabecera algunas veces nos asesoran y es como no vas al médico pero vas a preguntar algo y te solucionan muchas cosas. Entonces, no le voy a hacer esta pregunta de medicación o prevención porque ha quedado claro a todas que prevención, por todo lo que usted ha explicado, y luego medicación y la medicación razonable, porque como bien ha indicado, estamos en un país donde el recetar psicofármacos, desgraciadamente, está muy a la orden del día. Yo creo que los consumimos demasiado. Pero mi pregunta concreta sería, ¿qué orientaciones fundamentales cree usted que debe de tener el futuro plan de prevención de suicidio? Esa sería mi pregunta. ¿Qué orientaciones fundamentales cree que debe de tener el futuro plan de prevención del suicidio? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Delgado. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, señora presidenta. Señor Jesús Aguilar Santamaría, muchas gracias por comparecer hoy usted aquí en esta Cámara, no solo a usted, sino a la voz que usted representa a más de 80.000 farmacéuticos y farmacéuticas en nuestro país. A mí también me gustaría iniciar mi intervención mostrando condolencias desde el Grupo Parlamentario Socialista a todas las personas que han sido afectadas por esta grandísima crisis de la dana pronunciada en Valencia. Tanto su intervención como esta situación que estamos viviendo estos días a mí me ha removido, especialmente por lo que mi territorio, al cual represento en esta Cámara, sufrió en la isla de La Palma con la erupción del volcán. Y en esa crisis experimentada, no solo los farmacéuticos y las farmacéuticas, sino también los colegios
estuvieron para dar respuesta ante una crisis muy fundamental que rompió vidas en nuestra isla. No solo en la erupción volcánica, sino también en una situación de crisis entomológica en la que ustedes dieron una muy buena respuesta como puntos de observación y de derivación en casos de observación de Aedes aegypti o de posibles secuelas en pacientes con picaduras de mosquitos de Aedes aegypti para el control entomológico, como bien decía, o propiamente con el control epidemiológico de la COVID-19. En la erupción volcánica también fueron fundamentales para el suministro de la medicación y creo que sin lugar a duda ustedes también, los farmacéuticos y las farmacéuticas de este país, son fundamentales para poder abordar la crisis que vivimos en nuestra sociedad con respecto a la salud mental y a la prevención del suicidio. Quien conoce a Jesús, quien conoce al señor Aguilar Santamaría, le escucha perfectamente siempre eso de las cruces verdes encendidas, y yo creo que es de las palabras que más me gusta escucharte, Jesús, porque es verdad, son más de 22.200 cruces verdes en nuestro país, que son la puerta de entrada a muchos ciudadanos, a más de 2 millones de personas diarias, y sin lugar a duda eso les convierte en aliados fundamentales para la respuesta no solo ante cualquier crisis, sino ante la problemática de la salud mental. El pasado mes de febrero coincidíamos en Valencia, precisamente en el Congreso del Consejo General de Farmacéuticos, que hablaba sobre la transformación de las sanidades de los farmacéuticos, y ahí podíamos valorar también las necesidades de los determinantes sociales en la salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes, como papel fundamental también del farmacéutico y de la farmacéutica. Usted ha traído aquí algunos aspectos que son fundamentales para poder mejorar la problemática que versa esta comisión, como puede ser el control, la adherencia del tratamiento y, desde mi punto de vista, fundamental la función centinela que puede hacer no solo de identificación, sino también de derivación de casos a unidades especializadas. Los farmacéuticos y las farmacéuticas integran no solo la farmacia comunitaria, que a lo mejor es la más común, sino también la hospitalaria, la farmacia domiciliaria, que desde mi punto de vista es el futuro también de la farmacia, y una muy importante, la investigación. Creo que es fundamental que se haga investigación también para las patologías de trastornos mentales graves de esos pacientes pues más complejos que necesitan también tener una respuesta por parte de la farmacéutica. Sin más dilación, darle las gracias por su comparecencia. Creo que ha aportado una visión interesante sobre la respuesta que se puede dar desde la farmacia comunitaria, desde la farmacia en todos sus conjuntos a la respuesta necesaria, y creo que es fundamental su testimonio para integrarlo en las conclusiones de esta ponencia de salud mental y prevención del suicidio. Gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Ruiz Escudero. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, me sumo a las palabras del presidente del Consejo de Farmacéuticos de España, sobre todo por las condolencias por la terrible dana que ha asolado la Comunidad Valenciana, y desde luego que aplaudimos sus palabras porque estamos totalmente de acuerdo. Y luego, en segundo lugar, agradecerle su presencia hoy aquí en esta ponencia sobre salud mental y prevención del suicidio, sobre todo, en primer lugar, por lo fácil que nos ha hecho el trabajo, ¿no? Ya viene todo perfectamente resumido, su intervención, las recomendaciones, un poco las peticiones, ¿no? hacia dónde debería ir, que realmente yo creo que reflejan algo que es una auténtica realidad, en realidad no solo con esas más de 22.000 oficinas de farmacia que tenemos en toda España, sino también con el papel cada vez más importante de la farmacia hospitalaria, que suma, ¿no?, a ese trabajo que se realiza día a día en todas las farmacias. Yo realmente lo que le tengo que felicitar, sobre todo por el diagnóstico de situación que ustedes hacen, ¿no?, con su día a día. Son millones los españoles que cada día pasan por una oficina de farmacia,
y también por los servicios de farmacia hospitalaria. Y a partir de ahí ustedes han sacado esas conclusiones que realmente lo que viene a definir cuál sería ese papel multidisciplinar de todas las profesiones sanitarias en algo que es una realidad que es el número alarmante de suicidios que vivimos en España, bueno, que se vive prácticamente en toda la sociedad occidental y que desde luego que requiere situaciones. Es verdad que muchas de esas medidas que ustedes proponen realmente son medidas que vimos cómo se pusieron de manera acelerada durante la pandemia y que realmente lo que nos han hecho es fijar una situación donde el papel de la farmacia se reforzó muchísimo más, ¿no? Se hablaba aquí de la asistencia en el domicilio, del trabajo multidisciplinar, del aumentar la capacidad dentro de sus competencias de los farmacéuticos, su capacidad a todos los niveles, no solo pensando en el hecho de dispensar el medicamento, sino que hay mucho más valor en salud alrededor de todo eso. Y sobre todo, también ustedes lo que ha hecho son las experiencias que ya están haciendo en este sentido por diversas comunidades autónomas. Yo creo que uno de los objetivos de esta ponencia es sobre todo hacer un análisis, establecer un diagnóstico y a partir de ahí dar soluciones. Y yo creo que usted lo ha definido muy bien con todas las experiencias. Es importante lo que se vaya avanzando en cada comunidad autónoma. Entendemos que es un hecho, es una realidad, el trabajo, cómo se realiza, bueno, con esa continuidad asistencial, con esa farmacia comunitaria, pero es verdad que usted representa el Consejo de Farmacéuticos de España y yo creo que sería muy bueno conocer su opinión sobre cómo valoraría un plan nacional, ¿no?, de prevención del suicidio, que, como muy bien ha dicho el anterior compareciente, no viene a sustituir, sino que viene a complementar, a coordinar y aumentar, ¿no?, las posibilidades que puede ofrecer los farmacéuticos a la hora de dar esa respuesta a múltiples niveles. Hay uno, por ejemplo, que ustedes saben la adherencia al tratamiento de los pacientes con cualquier tipo de diagnóstico relacionados con la salud mental, que realmente esa adherencia sí que sería otro punto de control muy importante en la farmacia, porque ustedes saben cómo hacerlo, tienen modelos para poder seguirlo y creo que sería uno de los puntos importantes, pero no solo es el único punto, ¿no? Yo creo que hay un nivel de actuación mucho más amplio y sobre todo por la flexibilidad del modelo que también se comprobó en la pandemia, eso nos va a permitir todavía dar mayor potencia al papel de farmacéutico en algo que es una auténtica realidad y que tenemos que darle soluciones. Por lo tanto, esa ahora un poco la intervención en la línea que nosotros nos planteábamos su petición de comparecencia hoy aquí, porque entendemos que el papel de los farmacéuticos, como el de todas las profesiones sanitarias, es fundamental dentro de su estatus competencial y sobre todo que pocas organizaciones tendrán una red de 22.000 oficinas de farmacia, además distribuidas en cuanto a territorialmente de manera, vamos a decir, casi homogénea en toda España, y eso desde luego que es una fortaleza que tenemos que conseguir aumentar. Por eso yo creo que conocer su opinión sobre esa elaboración de un plan nacional de prevención del suicidio sería importante. ¿Cuál cree usted que sería el rol de los farmacéuticos dentro de ese plan nacional? Y sobre todo algo importante también, porque siempre hemos hablado, cuando se elabora un plan hay que tener claro, por supuesto, la voluntad política, hay que tener un presupuesto que avale esa voluntad política, hay que marcar una serie de indicadores y hay que tener un cronograma para poder cumplirlo. Y por lo tanto, bueno, pues sería muy importante conocer su opinión al respecto. Muchas gracias y enhorabuena por su intervención. Muchas gracias. Bien, pues ahora de nuevo tiene la palabra el señor Aguilar por un espacio aproximado de 10 minutos en el que pueda contestar las distintas interpelaciones o pues puntualizar las cuestiones que desee. Bueno, primero, señora Delgado, muchísimas gracias por su intervención. Mire, el uso racional de los medicamentos es fundamental. Los medicamentos son drogas y los medicamentos los tenemos que tomar. Tenemos que tomarlos cuando hay que tomarlos. Tenemos que ser adherentes, porque para eso hay un diagnóstico y un tratamiento hecho por un médico. Uno de los mayores problemas que tenemos en Europa es que el 50% de los pacientes no cumplen los tratamientos, y esto es la adherencia. Esto sí que es un auténtico y un serio problema, ¿no? Y en el caso de los psicofármacos, todavía un mayor problema, ¿no? Yo le voy a añadir una cosa más. Yo creo que nosotros en España
Tenemos también un mayor uso de esos psicofármacos, porque también es verdad que tenemos una mayor cronicidad y una mayor esperanza de vida. Y esto se está asociando mucho también a estos términos y está también muy asociado a la soledad de los ciudadanos, a la soledad no deseada y a la sustitución de, no sé cómo titularlo, ¿no?, pero de valores, a lo mejor, con respecto a esa sustitución de esos valores, de esas atenciones a esos ciudadanos, con psicofármacos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo comparto con usted y creo que además es muy importante el tener un control muy exhaustivo, pero no solamente de la medicación, sino que hay que poner las medidas para que esto no ocurra, ¿no? Usted me pregunta sobre qué orientaciones fundamentales debe tener este plan, ¿no? Mire, yo lo que creo fundamental es que debemos participar todos, que esto tiene que ser un problema o un tema que sea, como es en esta casa, aunque sea la Cámara Territorial, nacional, ¿no? Y lo importante es sumar. Y nosotros lo que detectamos muchas veces en políticas es que no sumamos. Tenemos que sumar todos los profesionales sanitarios, tenemos que sumar todas las comunidades autónomas y tenemos que tener todos, en ciertos temas, una línea en la cual deberíamos intentar, todos los ciudadanos, independientemente del código postal que tengan, tener la misma línea de actuación, ¿no? Entonces, para mí la orientación fundamental es esa, ¿no? La orientación fundamental es que se cuente con todos. Mire, nosotros hemos solicitado esta comparecencia por muchas razones. Primero, porque somos unos convencidos, y así lo tenemos marcado dentro de nuestra estrategia como corporación, de la parte de lo que es la pata que nosotros denominamos la pata social, ¿no? Para nosotros es fundamental. Para nosotros es fundamental porque somos una profesión que, en el caso de la farmacia comunitaria, en el 70% de las oficinas de farmacia se encuentran fuera de las capitales de provincia. Hoy les contaba las 200 afectadas en la Comunidad Valenciana, que es un 1% del total de las farmacias españolas. Ninguna está en Valencia, están todas fuera de las capitales de provincia, ¿no? Y esto es un valor que nosotros entendemos que es fundamental, porque es una conquista social de los ciudadanos. Y estas políticas tienen que ser también conquistas sociales de los ciudadanos y tenemos que intentar que todas vayan alineadas, ¿no? Entonces, le decía que una de las razones fundamentales por las que nosotros hemos pedido esta comparecencia es porque no nos olviden. No nos olviden que estamos ahí, que somos 55.000 farmacéuticos, que estamos a pie de calle y que muchas veces las administraciones se olvidan de que están allí. Esta es la razón fundamental de esta comparecencia. Nosotros lo que queremos es que nos usen, que las administraciones y que los ciudadanos nos utilicen, porque sabemos que cada vez que utilizan la farmacia, los farmacéuticos, esos proyectos son proyectos de éxito. Entonces, esa es la orientación que nosotros creemos que tenemos que llevar, ¿no? Porque ante una norma, ante una ley de ámbito nacional, una normativa de ámbito nacional, si tú no apareces, no existes. Y a partir de ese momento es dificilísimo que cuenten contigo a la hora de colaborar. Esta es la triste realidad, o esta es la realidad que nosotros vivimos, y esto es por lo que nosotros hemos solicitado esta comparecencia, para decirles que no nos olviden. ¿Cuál es la orientación? Pues la orientación es que debemos trabajar todos juntos, porque si trabajamos juntos no sumamos, sino que vamos a multiplicar con completa seguridad. Señor Sánchez, buenas tardes. Pues es verdad lo que nos ha contado de lo que pasó, ¿no?, en La Palma, ¿no?, con el volcán, ¿no? De ahí hemos aprendido mucho. Y mucho de lo que hemos aprendido lo está utilizando ahora el Colegio de Farmacéuticos de Valencia con respecto a esta crisis. Es otra dimensión, ¿no? Pero los dramas están siendo los mismos y realmente
Esa experiencia nos está sirviendo ahora mucho pues, para poder tomar medidas y para poder hacer, ¿no?, que los ciudadanos noten esa cercanía y tengan esa prestación que tienen que tener, no solamente desde la parte del medicamento, que por supuesto que por eso somos especialistas en el medicamento y por eso estudiamos tanta farmacología, sino de esa parte social tan importante, de ese acercamiento que hacen los ciudadanos, que lo vivimos también en la pandemia, como ahí es donde vimos que había que organizar toda la parte social de una manera mucho más articulada, porque el farmacéutico es un farmacéutico de barrio, es el farmacéutico del pueblo. No nos ha hecho falta, no nos está haciendo falta, y entiéndanme ustedes, la receta electrónica ahora en esta situación en la Comunidad Valenciana, porque los farmacéuticos conocen a sus ciudadanos, a sus pacientes, ¿no?, y saben perfectamente lo que están tomando, lo que dejan de estar tomando. Y esa conquista, que es lo que le decía la señora Delgado, esa es la conquista que yo creo que nos diferencia mucho en España con respecto a otro tipo de sistemas, ¿no? Agradecerle las palabras. Creo que nosotros podemos hacer varios papeles, pero hay uno que es el de derivación de casos. Ustedes en las islas los conocen. En la pandemia empezamos en las Islas Canarias con la famosa mascarilla 19, donde cuando una persona tenía un problema en cuanto a violencia de género, pedía la mascarilla 19, el farmacéutico sabía lo que era y se articulaba. El farmacéutico ayuda a articular, no es el que arregla el problema, ¿no? Arregla, articular y deriva hacia las autoridades correspondientes al ciudadano para dar esa voz de alarma, ¿no? Pues aquí imagínense, ¿no? No solamente eso, ahora estamos trabajando también con los desaparecidos. Los cuerpos de seguridad del Estado nos han hecho un llamamiento para ayudarles con los desaparecidos. Vamos a firmar dentro de nada un acuerdo con el Ministerio del Interior con respecto a esta otra lacra, ¿no? Porque la farmacia, ese centro que está debajo de tu casa y que conoce a ese ciudadano, pues muchas veces es el que sirve de altavoz, ¿no?, a poder ayudar a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a poder encontrar estas personas, ¿no? Ese entramado de 22.222 farmacias que decía también el senador Ruiz, que es esa conquista y que está implicada en toda la sociedad, solo es ganada cuando se convocan elecciones generales y se ponen las mesas electorales. Hay más puntos de mesas electorales que farmacias, pero nada más. Entonces, como eso pasa cada 4 años, nosotros creemos que tenemos la obligación de hacerles ver a ustedes que deben utilizar a la oficina de farmacia, a los farmacéuticos, a todos estos profesionales para ayudar en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra propia formación, bueno, pues a evitar estos temas, ¿no? Y, señor Ruiz, pues ¿qué le voy a contar? Claro, como yo vivía además con usted también en la consejería, yo en mi otra parte del Consejo General, ¿no?, pero también lo viví, pues sabe perfectamente, ¿no?, ese papel que podemos tener las farmacias, ese papel muchas veces tan poco explotado y que podría estar mucho más integrado dentro de todo lo que son pues todo el sistema nacional de salud, ¿no?, como establecimientos sanitarios, ¿no? Yo creo que ese es el paso que tenemos que dar. El paso que hay que dar es integrar aún más a la farmacia comunitaria dentro de todos los equipos multidisciplinares del Sistema Nacional de Salud. Porque tenemos una gran farmacia, porque tenemos un gran Sistema Nacional de Salud. Yo soy un convencido. Hay otros países que tienen otros sistemas de farmacia porque tienen otros sistemas de salud distintos, ni mejores ni peores, ni peores. Pero claro, esto supongo que va por el tema de la tierra, ¿no? Pero es así, es verdad. Este sistema es gracias al sistema que tenemos de prestación sanitaria y, por lo tanto, la prestación farmacéutica está alineada, ¿no? Y nada más, la verdad que agradecerles muchísimo pues la atención.
decirles que estamos a su auténtica a su disposición. Bien, muchas gracias, señor Aguilar, y se levanta la sesión.